El color en el dibujo yo pienso que es la parte que a todos los dibujantes nos gusta más, o al menos a es la parte que más me gusta hacer y que es lo que le da vida en sí al dibujo, porque un dibujo así sin coloreado se ve muy aburrido. Cuando lo coloreas es, wow, Dios mío. Hay muchas formas de colorear. Existen los marcadores, los lápices, demasiadas, pero en este caso aquí yo les voy a enseñar a cómo utilizar adecuadamente marcadores a base de alcohol. Los que yo utilizo son marcadores chinos que se pueden conseguir en cualquier lado, rebaratones. O sea, si no sabes utilizar eso, hermano, mejor suicídate. Tienes que tener en cuenta que si vas a utilizar marcadores, tienen que sí o sí ser a base de alcohol. Porque si utilizas a base de agua vas a echar a perder la hoja. Y es que a diferencia de capaz los lápices de colores que puedes utilizar tanto escolares como profesionales, y si los sabes utilizar y los utilizas bien, obtener un buen dibujo con marcadores no, tiene que ser sí o sí a base de alcohol. Porque los escolares que son los a base de agua, la verdad es que no funcionan tanto. Pero bueno, ya sin dilatarnos tanto, para colorear así, los marcadores a base de alcohol no tienen mucha ciencia. Aquí lo que estoy haciendo es dar primero una capa base con un color súper clarito. En el caso de la piel fue un skin white, creo que es que se llama ese color. Y en la parte amarilla estoy utilizando un amarillo pastel, creo que se llamaba anís o anisa, no sé. Prueben primero en una hoja aparte el color más clarito que tengan y que se asemeje más a su imagen de referencia. Y luego sobre esa base planita con el color más clarito se van agregando las sombras. Eso es lo que le va a dar el toque como de un dibujo plano. Porque si agregamos primero los oscuros y luego los claros, lo que va a pasar es que se van a difuminar todo. Y no es la idea, porque si bien podemos utilizar el efecto de difuminado para hacer degradado, en este caso lo que queremos es hacer un dibujo plano, o sea, cortado, que cada color se note la diferencia. Por eso se deben aplicar primero los claritos y luego los oscuros. Como en este caso en el que estoy dibujando Invincible, o bueno, dibujando no, coloreando, me apoyo por lo menos en las sombras que tiene el traje y así solamente al agregar un color azul ya hace que la parte negra del traje se vea negra sin que realmente esté pintada de negra, porque ya en el delineado hice esas sombras que dan ese aspecto. Por lo que hacer la parte oscura de un traje así de estilo cómic es bastante sencillo. En el delineado se hacen todas esas sombras negras y ya solamente se le agregan los colores reflejados por encimita. Como aquí tiene un fondo, o bueno, le voy a hacer un fondo de galaxia, el pantalón sí o sí tiene que ir reflejado con tonos azules. Igual si de repente estuviese en un fondo rojo, tendría que ir reflejado con tonos rojos. Es también lo lindo del color, que como tienes que entender bien la teoría y todo, puedes ir agregando a detalles que capaz a ti te gusten o capaz no. Te lo voy a explicar mejor aquí, mira. El primer paso siempre va a ser dar tu capa base. Si tu marcador está muy seco, pinta únicamente las partes que lleven ese color. Como en mi caso gran parte de lo que estoy dibujando va de ese color, pues simplemente doy una capa base y como mi marcador tiene suficiente tinta, pues no hay ningún problema. Una vez terminado la capa base, pasamos a hacerle lo que vendría siendo la sombra, que en este caso pues cambiamos de marcador, la hacemos con un tono un poquito más oscuro y ya, eso es todo. Así de sencillo, realmente eso es todo. Aquí dibujando con, ya pasando a colorear a Allen, no hay más de lo mismo, pues o sea, primero agregar una capa base con tonos claritos, a esos tonos claritos luego agregarle las sombras con tonos más oscuros y creo que el truco está más que nada en, primero escoger bien los tonos, tener una hoja aparte para rayar un poquito y ver qué color estás poniendo, si se asemeja, capaz si no es tan clarito, si no es tan oscuro, y que se mezcle bien y se vea homogéneo con todo lo que estás coloreando. En mi caso, la verdad es que fue bastante sencillo porque al ser tres personajes, voy dibujando cada sección y aunque sí, al final lleno toda la hoja de tinta, pues colorear así hace que sea más práctico y que no gaste tanto los marcadores, porque imagina que intentase rellenar toda la hoja con un solo marcador, sería mucho esfuerzo. Pero bueno, ya aquí terminando a Allen, voy a hacer ahora las partes grises del traje, que son aún más sencillas porque aquí la capa base es el mismo blanco de la hoja. Si lo ves de aquí más de cerca, ves que la capa base es el mismo blanco de la hoja, luego agregué un tono gris azulado por encima y luego un tonito gris más oscuro ya tirando al morado, bastante pálido pero que al ser tres tonos se ve muy bien. Ahora aquí haciendo ya a Omniman, que fue el personaje que más fácil se me hizo porque, no sé, por la pose en la que está y como casi no lleva sombra, este,
se me hizo más fácil colorear. En la piel utilicé los mismos tonos que Mark, solo que la capa base es un tonito más saturado. El de Mark era un poquito más pastel. Pero bueno, haciendo la parte también de la capa, utilicé los mismos colores que utilicé en la parte roja de Allen, solo que aquí enfaticé un poquito más en las sombras. Y al hacer el traje, la parte que es como blanca, también, solo que aquí no utilicé como capa base el mismo blanco de la hoja, sino que rellené todo con un color azul. Bueno, un color azul no, un color gris tirando azul. Porque esa es otra cosa también que hay que saber bastante de teoría de color, porque capaz eso es algo que tendría que explicar en otro video, pero el color da para muchas, muchas cosas, porque por ejemplo, no sé si sepan esto, pero hay algo que se llama colores complementarios. El color verde es el complementario del rojo, por ende, si tú sombreas color rojo utilizando color verde, perdón, me enredé, color verde, esto va a hacer que se creen unas sombras más naturales y que se vea todo más homogéneo, por así decirlo. También están los colores que van en la escala del color, los colores que no son monocromáticos y todo eso. Pero o sea, para pintar así, lo único que hay que tener en cuenta de base es utilizar bien los marcadores, no pintar así a lo loco. Aplicarlos como yo les estoy diciendo, primero los claritos, después los oscuros. Y utilizar esos marcadores, porque si nos vamos a utilizar lápices de colores para dibujos planos, es un poquito más complicado. Haré un video también de cómo utilizar los lápices de colores, pero si eres un principiante y estás empezando en el dibujo, te recomiendo mucho que utilices marcadores a base de alcohol. No a base de agua, solamente a base de alcohol. Que estos no son tan caros, porque ponte, si quieres hacer un dibujo con lápices de colores, pues tendrías que gastarte una millonada en colores buenos. En cambio, con los colores, un paquete de 40 marcadores te cuesta que sí que 10, 15 dólares. Entonces no es algo tan complicado. Pero bueno, pasando ya a hacer el fondo de galaxia, les voy a explicar aquí cómo utilizarlos al revés. Ahora primero los más oscuros primero y luego los más claritos. Esto para generar un efecto de degradado o difuminado. La peculiaridad que tienen estos marcadores es que hacer a base de alcohol, cuando colocas un tono más clarito encima de uno más oscuro, se difuminan porque el alcohol hace que se disuelva la tinta y entonces se impregnan las dos y hace que los colores se vean con una especie de degradado, que es el efecto que vamos a utilizar aquí para hacer esa especie de fondo estilo galaxia que se ve ahí. Se los voy a explicar de cerca para que entiendan mejor. Primero hacemos una capa con el color más oscuro, en este caso el gris. Luego un color más clarito pero que siga siendo oscuro, en este caso el morado, para terminar de dar ese difuminado del que les estoy hablando. Luego a eso se le van dando tonitos con los colores más claros que le sigan. En este caso yo quería hacer un degradado con azul, entonces voy aplicando un azul oscuro que tenga pero que no sea tan oscuro, luego un azul más clarito, luego para terminar de hacer que todo se vea más homogéneo, un rosita así bien fuerte, intenso, tirando a morado, y ya luego simplemente paso un color más clarito sobre todo y miren el resultado. Se ve bastante bien y si seguimos dándole más marcadores y más capas, increíble. Esto así repitiéndolo por toda la hoja al final, miren cómo se ve. Me van a decir que no está genial. Ahora, ya para terminar incluso sobre todo esto, todavía falta un último paso, que es hacer detalles. En este caso lo voy a hacer con un marcador de pintura. Este es un marcador acrílico. Estos puntitos que voy a hacer para representar las estrellas los pueden hacer con bolígrafos de gel o con la misma pintura blanca y un palito. Lo importante aquí que tienen que tener en cuenta es que los puntitos tienen que ser extremadamente pequeños. Eso es lo que va a dar el efecto de galaxia, que los puntitos sean muy, muy, muy pequeños, porque hay gente que viene después lo hace súper grande. Yo aquí también le hice después como unas bolitas, pero eso representan más que bien como planetas, así que ajá. Ya los puntitos, al ser súper pequeños, también le agregué detallitos al traje y cositas así. Creo que al final nos quedó un dibujo bastante bueno y expliqué más o menos ah, por encimita cómo se colorea, así que ajá. Voy a estar preparando más videos, explicando más cosas del color, capaz cómo colorear con lápices de colores, acuarelas, pintura. Yo sé mucho sobre color y me encanta, creo que es la parte que más me gusta de dibujar. Así que bueno, estaré haciendo esos videos. También estoy tratando de hacer uno de cómo dibujar realismo. Nos vemos en la próxima y chao.